17 de octubre de 2024. Esa fue la fecha en la que se estrenó Deslice por sus vidas, el último episodio de Cuenta tu Historia estrenado de forma oficial, o sea, hace más de un año. Y es que lamentablemente la quinta generación de nuestra amada franquicia de burras de colores fue cancelada de forma abrupta y sin un aviso previo. Aunque es cierto que había muchas pistas desde hace tiempo atrás de que Hasbro estaba recortando costos para esta IP en general. Pues para empezar tuvimos la cancelación entre comillas de la serie de Deja tu marca, que pese a que no tenía nada en producción, sí había planes de traer un capítulo 7, así como planes futuros de traer a los Griffons y a los Sea Ponies, de los cuales solo llegamos a ver a estos últimos tanto en Cuenta tu Historia como en los cómics. Pero claro, no sabemos si iban a ser los mismos personajes o locaciones. Incluso antes de eso, el doblaje de la serie sufrió un recorte grave, pues recordarán que a partir del capítulo 6 y desde antes en la serie de Cuenta tu Historia, se habían dejado de doblar las canciones, algo que no se había hecho desde la G1. Y lo peor fue su intento de justificar eso dentro de la lógica de la serie. Pues ¿quién puede olvidar el Déjenme cantarla en inglés? Celestia, qué lamentable. Además, basándonos en la biblia de animación de esta serie filtrada también hace un año, es posible que se nos revelara más trasfondos sobre el estado actual de Equestria, ya que ahí se menciona que las Mind Six fueron las fundadoras o al menos las líderes de las 3 ciudades que vemos en la G5, hasta el día de su muerte, lo cual tiene muchas implicaciones y ciertas incoherencias con lo que terminamos viendo, así que no lo tomen como palabras en piedra, pero de que había ideas en la mesa, había. De la misma forma, los cómics tuvieron una extraña forma de distribuirse, pues aparte de que ya no se podían comprar legalmente en otros países fuera de Estados Unidos, el arco de Tormenta en Altos de Zéfiro, uno de los mejores arcos de cómics de la G5, tanto por su factor nostálgico como su genuinamente buena narrativa, se distribuyó en 3 volúmenes en lugar de 6, como originalmente estaba contemplado. De ahí que cada volumen sea considerablemente más largo que el estándar y que posea 2 estilos artísticos. Esto levantó la sospecha de que querían recortar el plazo de lanzamientos de los cómics porque la licencia de los mismos estaba por caducar. Y dichas sospechas resultaron ser ciertas, ya que al año siguiente solo se lanzaron 3 cómics y luego se anunció que IDW ya no sería el responsable de producir los cómics tras más de 11 años de tener la licencia, sino que a partir de este año, Boom Studios sería la nueva editorial a cargo de esto. Y hasta donde sabemos, los nuevos cómics van a estar ambientados nuevamente en la G4, pero esto no lo vería por el momento como una noticia positiva. Pero sin duda, el caso más trágico es el de la ya mencionada serie de Cuenta tu Historia, ya que por si no lo saben, los episodios de la segunda temporada que se lanzaron oficialmente no son ni la mitad de esta temporada. Quiere decir que más de la mitad de la misma quedó sin lanzamiento, ni se finalizó su producción. Y para colmo, los episodios que sí se lanzaron no contaron con el elenco original de doblaje ya establecido. En su lugar tuvimos un elenco proveniente aparentemente de Colombia, el cual llegó sin previo aviso y que hasta sorprendió a los propios actores de doblaje. Y algo muy similar pasó con el doblaje de casi todos los países. Además, con todo el respeto a los actores que solo hacían su trabajo, francamente sus voces e interpretaciones estaban muy por debajo de lo que el cast original nos ofrecía. Para darles un ejemplo, la voz de Sif, una tomboy en regla, originalmente interpretada por la talentosísima Valka Posanelli, sonaba precisamente como una tomboy, con sus toques masculinos y todo. En cambio, la actriz de reemplazo pues le da una voz más estándar, sin mucha flexibilidad y ciertamente más femenina, lo cual no es realmente la idea. Pero repito, esto lo digo con todo el respeto a los actores, que no son los verdaderos culpables de esto. De ahí Hasbro ha entrado en una cierta crisis tanto creativa como monetaria que le ha afectado a todas sus franquicias, no solo a MLP, ya que recordemos que ese mismo año, tan solo un mes antes, Transformers One fue estrenada en cines y tristemente fue un fracaso brutal en taquillas pese a la calidad de la misma. Desde entonces ha habido una escasez de contenido. Lo único que sabemos que se tiene sobre la mesa es una película live action de MLP para Amazon,
de la cual ya expresé mi descontento. Y ojo, esta no se ha anunciado como la G6. El único indicio de la G6 que tenemos hasta ahora es una filtración de la directora de Cuento Historia afirmando que está trabajando en la siguiente interacción, lo cual tampoco me genera mucho consuelo, con todo respeto. Y de hecho, gracias a esto es que 2025 pasó a ser oficialmente el primer año en más de una década sin contenido audiovisual lanzado de forma oficial de MLP. Ya que desde el año 2003, el año en que se estrenó la G3, hasta el 2024 ha habido algún material audiovisual de la franquicia de forma ininterrumpida, ya sea con la G3, la G4, Equestria Gears, la G5 y hasta Pony Life, que seguro muchos ya ni recuerdan. Sin embargo, el hecho de que este sea el último contenido oficialmente lanzado, no quiere decir que sea el último contenido realmente realizado para la G5, ya que como dije, más de la mitad de la segunda temporada de Cuenta tu Historia quedó sin estrenarse, pero sí se llegó a producir hasta cierta parte. Por ello, y pese a lo anterior dicho, a lo largo de casi todo el 2025 tuvimos mucho material audiovisual y de preproducción de la serie de Cuenta tu Historia filtrado, incluyendo los otros 3 de los 4 especiales de 22 minutos que ya estaban en una fase medianamente avanzada. Así que técnicamente la marca de años de contenido no se ha roto bajo esa perspectiva. Gracias a esto sabemos en gran medida lo que llegó a ser la segunda temporada de Cuenta tu Historia, así como parte de la tercera, y créanme cuando les digo que hay varias cosas interesantes a destacar. Es por ello que, en esta ocasión, voy a dar a conocer todo o gran parte del contenido de la G5 que estaba destinado a salir posterior al lanzamiento de Deslice por sus vidas. Así que ponte cómodo y prepárate para dejar ir esa incertidumbre que tenías sobre la trama de la G5, que aquí te la quitamos. Por lo que sin más, comencemos. Nuestro primer episodio, que sigue la línea directa de lo visto en Cuenta tu Historia, tenemos una competencia de estilistas entre Pip, Jazz y Rocky, donde vemos que estos usan a Sonny, Hitch e Izzy como sujetos de prueba para la competición. Aunque si algo tengo que destacar de este episodio es que Dazzle usa la frase Dulce Madre de Celestia, lo cual es técnicamente la única mención directa a la princesa Celestia, de una forma muy similar a las frases que usaban en la G4. Al menos hasta donde recuerdo. Zip y Pip tienen problemas para llevarse bien y generan vibras negativas que alteran al faro Brighthouse, que recordemos que al tener una conexión con los cristales tiene un vínculo con el dominio, por lo que es un ser con conciencia propia. Este, con el afán de que las hermanas se lleven mejor, termina enviándolas a múltiples ubicaciones, destacando una serie de pirámides muy similares a la de las historias de Daring Do, así como lo que parece ser la luna, lo que, como se imaginarán, hace que las princesas Pegasus resuelvan sus conflictos y colaboren para volver al faro. No está claro si este los envió a ubicaciones reales o a dimensiones de bolsillo creadas por él, pero de ser ubicaciones reales, quiere decir que tuvimos vistazos a lugares de Equestria y más allá, incluyendo un campo que se asemeja mucho al mismísimo campo de Sweet Apple Acres. Aquí tenemos una verdadera anomalía de la naturaleza, ya que Pip termina hartándose de su teléfono dado a la inmensa e interminable cantidad de notificaciones y llamadas que recibe. Por lo que, al momento de encontrarse con Hitch, esta cree que él ha ido a un spa en la Tierra de los Dragones, y decide ir también, solo para descubrir que en realidad no había tal spa, ni señal telefónica, aunque eso ya debió saberlo, pero por alguna razón se le olvidó. Ahí se encuentra con Blaze y Tumblr, quienes la llevan por un recorrido por toda la isla, siendo que esta logra una desintoxicación digital, volviéndola capaz de no depender de su teléfono y hasta apagarlo para no oír las notificaciones, para sorpresa de todos sus amigos, sobre todo de Zip. Esta historia se les hará muy familiar, pues nos cuenta cómo Misty se siente mal por no poder estar con cada una de las actividades de sus amigos,
siendo que sus lamentos son escuchados por el fragmento del cristal Nova en su puesto de la trotaferia, haciendo que las palomitas le den a Misty la habilidad de multiplicarse en clones que solamente dicen sí a todo. Por lo que Misty se alegra de poder tener formas de estar en varios lugares a la vez. Sin embargo, con lo que no contaba es que cada vez que un clon aceptaba otra petición, este se multiplicaba, creando así en poco tiempo todo un ejército de Mistys en la trotaferia. Al ver esto, la Misty original se arrepiente de aceptar tantas actividades, descubriendo accidentalmente que decir no desvanece a los clones. Sí, este episodio es prácticamente la versión de la G5 de demasiadas Pinkie Pie, por lo que de haber salido de forma oficial, seguramente habrá sido lo que más llamase la atención de los brownies de antaño. En este episodio tenemos el regreso de Destiny, quien apareció en el primer especial de 22 minutos, ya que los Mind Six son invitados y llevados a su fiesta de cumpleaños en el mar de Jade, dando así el reencuentro de ella e Izzy. Por lo mismo, el grupo se dispone a buscar en el océano corales y perlas para fabricarle un regalo, el cual es un collar mágico con el que Izzy y Destiny puedan comunicarse a distancia. Tristemente no hay mucho más que decir de este episodio, el cual pudo haberse relacionado con los Sea Ponies de la G4, de los cuales nunca supimos nada, o al menos haber hecho alusión a los Sea Ponies del mar resplandeciente de los cómics, pero ahí quedó la cosa. Un día, Zip incita a todos a informarles sobre avistamientos extraños, lo que inesperadamente hace que su buzón se llene de reportes, en donde todos coinciden con escalofríos, sensaciones de ventisca y confusiones, como si de un borrado de memoria se tratase. Tras una breve investigación, Zip concluye que la causante de esto es Allura, así que va a su escondite. Y que para quien no lo sepa o recuerde, en uno de los episodios estrenados, Izzy descubre accidentalmente este escondite y Zip y Pip la rescatan de ahí, pero no para confrontarla, sino para ofrecerle apoyo, diciéndole que no necesita robar, solo pedir las cosas. Algo que causa las burlas de Allura, alegando que ella es así y que no necesita de nadie. Menos cuando sabe que gracias a las difamaciones que la propia Zip ha hecho, los ponis realmente no van a confiar en ella, terminando por echar a Zip de ahí, borrándole la memoria. Pese a lo anterior contado, en el segundo especial de larga duración, vemos a Allura ir a la trotaferia de forma pacífica a plena luz del día. Esto a voluntad de Twitch, quien disfruta de las tazas giratorias. Y pese a su actitud problemática, Sony mantiene la postura de intentar ser amable con ella para así tratar de llegar a un acuerdo amistoso con esta, pese a que eso no se ve muy apoyado por sus amigas. Sin embargo, algo más importante surge entre medio, pues a la mañana siguiente, unas cascadas arcoíris muy similares a las vistas en la G4 aparecen flotando en la trotaferia. Esto genera cierta inquietud para nuestras protagonistas, pero como el capitalismo manda y la Karen ya se estaba poniendo pesada, deciden abrir el lugar y ejercer operaciones como si nada. Para sorpresa de todos, excepto nosotros los espectadores, esas cascadas no estaban solo de adorno, pues una de ellas se termina llevándose a Misty, Zip y Posey de forma abrupta, causando pánico entre la población que previamente no se cuestionaba la presencia de esas cascadas. Las tres terminan en un bosque extraño, donde se topan con unos conejos que sorpresivamente poseen magia de pony terrestre, pero más importante, la capacidad de dormirlas al más puro estilo Pokémon. Por suerte, o mejor dicho, ultra mega conveniencia de guión, los conejos no solo le robaron el teléfono a Zip, sino que sabían cómo utilizarlo, o fueron lo más convenientemente descuidados para grabarse con este y publicarlo en redes, para que así el resto de la pandilla pudiesen descubrir su paradero, porque sí,
Milagrosamente había señal en ese bosque. Por ello, Sony intenta pedirle a Allura para que pueda identificar a estos conejos, pero ella obviamente se niega, echando a Sony de la cueva. Sin más remedio, el grupo se dispone a abrir el portal arcoíris con su propia magia, volviendo la escena del teléfono y la de Allura completamente irrelevantes. Y de la misma forma, el rescate también fue irrelevante, pues el segundo grupo también lo secuestran los conejos. Estos terminan llevándolos ante su reina, que inexplicablemente habla el idioma pony. Ahí Izzy identifica a estos conejos como los Hopalotas, una especie de conejo mágico que se creía extinto, dado a que no se había visto uno en varias lunas, a lo que la reina explica que esto fue porque ellos mismos decidieron irse a Equestria tras ver cómo las 3 razas ponis empezaban a pelear. Sin embargo, les sorprendió ver a los 3 tipos de ponis en un mismo grupo, y más aún, ver que estos poseían magia, de lo que ellos explican que llevaban tiempo viviendo en armonía y con magia. Con esto, nuestros ponis le ofrecen a los Hopalitas volver a Equestria mediante el portal de donde llegaron, oferta que la reina, pese a sus dudas, termina aceptando, siendo así que todo el grupo y colonia regresan a la Trotaferia para dar paso a un espectáculo de bienvenida, espectáculo que llama la atención de Allura, no por los conejos, sino por ver la actividad de los cristales en los puestos al cerrar los portales arcoíris, sino de esta forma que ella se da cuenta que el amuleto Nova no se destruyó, sino que se encuentra dividido en los cristales de la Trotaferia, disponiéndose a encontrarlos y robarlos. Pero obviamente no va a ser eso a corto plazo. Tras su reciente llegada, los Mind Six le dan a los Hopalitas un tour por las ciudades principales de Equestria en busca de un lugar donde asentarse. Sin embargo, pese a que las crías parecían bastante entusiasmadas con cualquiera de los lugares, la reina se mostraba indecisa, pero sobre todo asustada. Y es que ella ya tenía traumas con estos lugares durante la época del conflicto de las 3 razas, viviendo una vida de refugiada en lo que bien podría ser descrito como estar en el fuego cruzado de una guerra. Es en este mismo episodio donde conocemos más sobre la vida de los ponis antes de perder su magia, pues vemos cómo los guardias de Alto de Céfiro buscan terrestres y unicornios como si de fugitivos se tratasen, a los unicornios siendo egoístas y alarmistas, y a los terrestres viviendo bajo un régimen mucho más estricto de otro sheriff, que bien pudo haber sido el abuelo de Hitch. Un vistazo muy interesante, aunque tristemente no vemos más que eso. Al final, Sony y Hitch le sueltan palabras de aliento a la reina sobre no tener miedo a los cambios, y esta decide que las crías se dividan en grupos a los lugares donde quieran ir, para que así esta pueda ser la de Latinoamérica y fugarse de parrandas sin mostrar ninguna preocupación por sus supuestos hijos o súbditos. Entiendo que el mensaje del episodio es confiar en que las cosas son mejores que antes, pero quizás se excedió un poquito. Un día, Izzy fue recatada de trabajo en Reparaisi y ella, lejos de sentirse agobiada, se sintió inspirada de poder usar su magia para crear nuevos y más excéntricos artilugios. Sin embargo, dada la enorme cantidad que estaba desprendiendo, este terminó por crear un monstruo de reciclaje que ataca la ciudad. Obviamente, como los antiguos sabios Sentai nos enseñaron, la única forma de combatir ese peligro es con un robot del mismo tamaño. Por lo que Izzy usa al señor Butterscotch como base para crear una versión gigante de sí mismo y enfrentarse al monstruo de reciclaje. Y aunque la batalla salió victoriosa, el señor Butterscotch muere por sus heridas. Nah, no es cierto, él... Y siguen con sus vidas como si nada. Pip se encontraba frustrada dado que una nueva diadema se había vuelto tendencia entre los ponis, lo que hizo que todo el pueblo la consiguiese y usase peinados idénticos para lucirla, haciendo que Pip se sienta miserable por ver una total falta de variedad en cuanto a estilos de melena. Un conflicto que recuerda mucho al que Rarity tuvo en el episodio Canterlot Boutique, cuando todas las yeguas usaban el vestido princesa.
aunque la respuesta para Pip se halla en su espejo, de forma literal, ya que esta es atrapada en uno de sus espejos mágicos para ser llevada a una sala donde puede cambiar su peinado de forma instantánea. Siendo así que esta planea promocionar esto como una nueva forma de probar nuevos estilos. Y aunque en un principio nadie se interesa, Pip literalmente empuja a Zip para ser la primera en probar un nuevo estilo, lo que desencadena que el resto de los Mind Six hagan lo mismo y eventualmente todo el pueblo lo haga. No quisiera señalar la implicación más maquiavélica, pero técnicamente si el espejo es el que hace los peinados, pues eso dejaría a Pip, Jazz y Rocky sin trabajos. Hasta podríamos compararlo con el uso de la IA. Este episodio se puede considerar una continuación de El solitario alicornio, donde vimos cómo Sonny se cuestiona si es la última alicornio, así como el episodio La habitación misteriosa, ya que vemos cómo Sonny es invitada a dicha habitación mágica del faro, siendo la primera vez que alguien, además de Misty, entra en ella. Ahí Sonny ve un tapiz que curiosamente reemplaza el tapiz de Celestia y Luna venciendo a Discord de la primera vez que vemos este lugar, y dicho tapiz le genera mucha incertidumbre, dado a que en este se ven dos alicornios, una aparentemente benévola y otra aparentemente malvada. Sin embargo, a la hora de preguntarle a la habitación por esta termina echando tanto a Sonny como a Misty de ahí. Esa misma noche, en medio de un insomnio por ansiedad, Sonny es invitada nuevamente a la habitación, la cual, dado a la ausencia de Misty, ahora sí está dispuesta a hablar con Sonny. Y esta le cuenta que, desde el comienzo de los tiempos, los alicornios se han caracterizado por ser las criaturas más poderosas de la Tierra, limitadas solo por su imaginación. Y, aunque hay alicornios benevolentes que comparten su poder, también hay alicornios malvados que solo buscan poder. La historia y la representación de esta terminan por traumatizar a Sonny, pero es salvada por Misty, quien le asegura que no hay ningún rastro de maldad en ella, terminando con ambas dejando la habitación con tranquilidad. Esta historia es más que nada para ilustrarle a Sonny que incluso entre los alicornios también es común la bondad y la maldad. Por ende, se da a entender que estas dos que hay en el tapiz no son ningún alicornio en específico, sino meras interpretaciones del camino que Sonny puede elegir. Aunque, indudablemente, tanto su diseño como su interpretación recuerdan enormemente a Celestia y Nightmare Moon, por lo que es posible que la habitación se haya inspirado en ellas para crear esta representación. Pip lleva a cabo un show musical para conseguir extras para su próximo video musical, y entre sus participantes se encuentran las Pipsqueaks, en donde vemos cómo Glory se encuentra asustada de salir al escenario. El show continúa de forma normal, pero al momento en que las Pipsqueaks salen únicamente están Seashell y Peach, lo que hace que Pip interrumpa la presentación y ponga a todos a buscar a Glory, encontrándola y motivándola a superar su pánico y salir al escenario, siendo de esta forma que las Pipsqueaks logran ser las ganadoras del concurso. Estando en la costa, Zip les cuenta al grupo la historia de la capitana Serena, una pirata que poseía una brújula mágica alimentada por el poder de un eclipse. Cuando dicho eclipse llega, el mar se traga a los Mind Six, convirtiéndolos en Sea Ponies, de esta forma encontrándose con el barco de la propia Serena, así como de un grupo de pirañas que no dudan en atacar a los ponies. Pero Zip logra encontrar la brújula mágica y es gracias a esta que logra hacerle frente a dichas pirañas, terminando con el grupo regresando a la superficie al finalizar el eclipse. Nuevamente tenemos otra historia que desperdició la oportunidad de indagar en los reinos oceánicos, más considerando que tuvimos a los Mind Six convertidos en Sea Ponies. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Aquí tenemos una premisa sacada del clásico Gremlins, pues durante una visita de la reina Haven, esta le encarga a Sonny, Izzy y Misty el cuidado de Clovepuff, mientras ella y sus hijas van a un spa, no sin antes asegurarle a las tres que Clovepuff no causaría ningún problema mientras se le den constantemente sus golosinas favoritas. Es así que las chicas llevan a Clovepuff por la trotaferia siendo el consentido del lugar, por lo que reciben golosinas constantemente.
Sin embargo, una vez que estas se terminan, Klofop adquiere una personalidad y apariencia bastante diferentes, una más monstruosa y sedienta de caos, llegando al faro para ser convertido en algo todavía más grande a causa de comer las golosinas equivocadas. Por suerte, antes de que Haven llegase a ver a Klofop de esa forma, Sonny encuentra un pedazo de la golosina correcta y este vuelve a la normalidad, volviendo a ser el consentido de la reina Haven sin que ésta se cuestione por qué la casa estaba destrozada. A partir de aquí ya entramos en un terreno más estéril, puesto que el siguiente episodio no llegó a grabarse o a crearse un storyboard, por lo tanto no tenemos ningún referente visual o auditivo más allá de los artes conceptuales. Pero bueno. En este episodio nuevamente nos ambientamos en la noche de Nightmare, donde un supuesto fantasma de calabaza tipo Jack O'Lantern asusta a Pip, quien termina estrellándose con Sib en pleno susto. Esta decide investigar al respecto, siguiendo un rastro que dicho fantasma va dejando, encontrándose con Izzy, quien estaba fabricando muñecos inspirados en Frankenstein, así como Misty, Hitch y Sparky, quienes se habían atiborrado con palomitas de calabaza. Posteriormente se ve acorralada por el fantasma en el cuarto de los espejos, lo que hace que ésta huya aterrada, cosa que la avergüenza mucho, pues siempre se ha jactado de ser la hermana valiente. Por suerte sus amigos le dicen que está bien tener miedo y que el verdadero valor está en enfrentar esos miedos. Ya saben, lo típico. Finalmente Sib atrapa al fantasma de calabaza en el puesto de Sonny, quien resulta ser Comet, el cual simplemente se quedó atorado en una calabaza sin poder ver, mientras Sonny atendía a varios clientes. En Bahía Yegomar, Pip estaba organizando la Gala de los Pétalos, un concierto conmemorativo con temática floral, aunque la organización de dicho evento la tenía extremadamente estresada, al punto en que realmente no estaba consciente de su entorno, pues fue capaz de meter un celular en una gelatina. Sin embargo, eso no sería lo más absurdo que le pasaría a nuestros Mind Six, pues esa misma tarde una misteriosa pony sale del closet de forma literal y termina durmiendo en el sofá del faro, para posteriormente ser encontrada por los Mind Six, revelando que ella no recuerda nada de su vida, ni siquiera su nombre, solo sabe que estaba huyendo de alguien. Y bueno, la verdad tuvo suerte de caer en ese lugar, dado que como Misty señala, se encontró con el grupo más amistoso que pudiese conocer y quienes la ayudarían a recuperar sus recuerdos. De esta forma, esta pony misteriosa ayudaría a los Mind Six con la preparación del festival, descubriendo entre medio que ella era una cantante, algo que ilusiona a Pip pidiéndole que participe en la gala junto a ella, cosa que acepta. De esta forma preparando a todos para la gala y dando un show espectacular. Pero no por mucho tiempo, porque del mismo closet emerge una entidad oscura, temerosa y que tiene un solo objetivo: encontrar a esa pony. ¿Por qué? Porque es su manager. Así es, niños, les han mentido este último año. Los managers no son así, son así. Con una cara que expresa codicia y sobreexplotación y un aura que mata a toda vegetación a un radio de 30 metros. Este engendro chupasangre se presenta como Zinnia y revela que esta yegua se llama Odessa Evenson y ambas son del futuro. Y de forma muy familiar se nos muestra cómo Odessa desde niña fue acogida por Zinnia para que ésta explote su talento musical. Pero obviamente, como toda manager, trataba de la patada a Odessa. Por eso, esta decidió huir y de alguna forma terminó en el pasado, y de alguna otra forma Zinnia logró seguirla. ¿Cómo fue todo esto? Pues el faro y los cristales, dejémoslo así. Y seguro pensarás que ahora sigue una discusión o una canción para hacerle ver a Zinnia que Odessa no necesita de ella para ser exitosa ni tener amigos, haciendo a Zinnia reflexionar de sus acciones o que por lo menos se vaya resignada. Pero no, tanto ella como los Mind Six se van directo a los ponyvergazos. Aunque tal parece que la magia del futuro es más poderosa, ya que Zinnia no tiene dificultades para hacerle frente a estos ponis, incluso a Sonny en forma de alicornio.
Por lo que, viendo lo extremadamente rota que está Zinnia, los cristales deciden tomar cartas en el asunto y agarrarla con un rayo arcoíris, para así quedar inmovilizada, mientras Sonny y compañía la sermonean para que piense en sus acciones y pueda ser una pony mejor para Odessa. Nah, claro que no, en realidad la lleva al cielo y la hace explotar, como en los viejos tiempos. De esta forma continúan la gala y posteriormente Odessa regresa a su tiempo para continuar sus conciertos, esta vez con completa libertad. Los siguientes episodios son un caso extremadamente particular, ya que estos no solo no cuentan con ningún apoyo audiovisual, teniendo como único referente los dibujos no oficiales de un artista, sino que estos son los primeros y los únicos episodios de 2 partes de todo Cuenta tu Historia, además de que sirven como continuación directa al especial previamente contado, lo que hace más lamentable su cancelación, porque habría sido interesante ver continuidad directa en esta serie. En esta historia, tras la explosión de Zinnia, su magia oscura termina cayendo en el bosque cerca de Bahía Yegomar, lo que genera una corrupción en las plantas, que al poco tiempo termina por contaminar todo el bosque y dicha contaminación se empieza a expandir, siendo uno de los primeros lugares afectados la Trotaferia, donde vemos cómo los tallos malignos empiezan a brotar por el lugar y además de eso, la vegetación y las plantas que se encuentran a su alcance se empiezan a marchitar. Al poco tiempo, la cueva de Alura también se empieza a infestar de estos tallos, obligando a esta y a Twitch a dejar el lugar, antes de que este se selle por completo. Ambos se dirigen a la Trotaferia, la cual estaba siendo evacuada por los inmensos tallos que la estaban consumiendo. Ahí Sif confronta a Alura sobre si ella está involucrada en algo de esto, pero esta niega cualquier acusación y opta por irse junto con Twitch, dejando a los ponis a su suerte. Habiéndose agrupado en el pueblo, Sonny logra deducir que la magia de Zinnia es la responsable de todo esto, mientras que Pip le informa cómo la plaga estaba avanzando hacia el lugar, alertando al grupo de que es posible de que los tallos intenten llegar al faro y los cristales, por lo que empiezan a idear un plan para resguardarlos. Mientras eso pasa, Sif se aventura a lo profundo del bosque para encontrar el punto exacto del brote, topándose con unas plantas malignas rodeadas de espinas que expulsan una sustancia viscosa que es la que hace que crezcan los tallos. Pero en eso, el pueblo es azotado por una oleada de tallos monstruosos que causan grietas en el suelo, y estos dejan una sustancia que hace que crezcan espinas en la superficie, obligando a los ponis a buscar refugios en terrenos altos, para posteriormente intentar buscar refugio en el faro Bright House. En medio de esto, Hitch logra salvar a Sparky del ataque de uno de los tallos, al usar magia de pony terrestre, haciendo que Sonny descubra que hay una forma de contrarrestar el poder de la plaga con la magia de los propios ponis, en especial la de los terrestres, de esta forma motivando a toda la multitud a hacerle frente a la vegetación hostil. Es así como se inicia una batalla en Bahía Yegomar, ya completamente invadida por enredaderas corruptas, que avanzan directo al faro Bright House, con Sonny, Hitch y los demás terrestres llevando a cabo una defensa a gran escala. Al inicio esto parece funcionar, pues las enredaderas son destruidas unas tras otras con flores, raíces y ondas de energía, pero estas no dejan de aparecer, por lo que Sonny decide usar todo su poder como alicornio y elimina una gran variedad de enredaderas en un solo golpe, algo efectivo pero no definitivo. Por suerte, Sif regresa al bosque para informar sobre las cápsulas de semillas, y Misty descubre que existe una principal, el Alpha Pod, escondida entre todas ellas, y mientras esta siga intacta, Bahía Yegomar no tiene ninguna posibilidad real de salvarse. Así que el grupo se divide. Hitch y los terrestres se quedan defendiendo el faro Bright House, mientras Sonny y Sif se dirigen al bosque para destruir el Alpha Pod. Pero al llegar lo encuentran rodeado de enredaderas espinosas que reaccionan de inmediato al sentirse amenazadas. Sif se encarga de mantenerlas ocupadas usando velocidad y magia climática, incluso creando un mini remolino para despejar el camino, mientras Sonny se concentra en reunir suficiente poder, aunque claro, con el tiempo contado puesto en Bahía Yegomar, la cosa se volvía aún más caótica, con árboles animados, verduras volando y ataques desde todos los ángulos.
Finalmente Sonny libera un rayo masivo de magia que destruye las cápsulas y rompe las defensas del Alpha Pod, lo que la elimina por completo, causando una onda de energía que recorre toda Bahía Yagomar hasta los cristales, los cuales emiten un pulso de magia que elimina al resto de los tallos. Al día siguiente comienza la limpieza, Izzy como siempre decora todo con un brillo excesivo. Incluso vemos como Allura y Twitch regresan a Bahía Yagomar, donde esta reconoce, aunque no muy convencida, que este lugar sigue siendo su único hogar por ahora. De esta forma, el grupo se abraza y termina esta historia. En el último especial, enfocado en las fiestas invernales, vemos como todos los protagonistas se preparan para irse a sus respectivas ciudades para celebrar su respectiva fiesta. Sin embargo, vemos que todo el grupo se encontraba bastante deprimido y angustiado de separarse por un día, porque me imagino que no quisieron aplicar lo del año pasado de ir a cada lugar por turnos y que aparentemente un día es mucho para ellas. Por suerte, los cristales escucharon sus plegarias e hicieron algo al respecto. Mandarle a cada familia y al pueblo entero una invitación a la trotaferia para así pasar todo el día de las fiestas ahí, cosa que todos aceptan sin cuestionar, ya que piensan que Sonny les mandó una carta en la madrugada. Y claro, no hay nada más emocionante que trabajar en día feriado, ¿no? Bueno, para alguien no. Allura, quien estaba súper triste por tener que pasar las fiestas sola, ya que ella extrañaba a su hermano, a quien no ha visto en años. Pero aparte de eso, tiene que aguantar el escándalo que hacen los ponis en la trotaferia, aunque por lo mismo se decide a buscar los fragmentos del amuleto Nova esparcidos en esta. Sin embargo, a medida que recorre el lugar, solo se siente más triste de ver cómo los ponis se juntan con sus seres queridos, dado a que esto solo le hace recordar la ausencia de su hermano. Esto llegó a un punto de quiebre cuando Comet le ofrece un batido a esta, preguntándole cómo está, lo que hace que simple y sencillamente estalle de ira. Porque recuerden muchachos, nunca le pregunten a una mujer si está bien cuando claramente no lo está. De este modo, Allura libera una tormenta que congela toda la trotaferia, lo que provoca tanto a Sonny, quien le hace de frente para proteger a sus amigos, como a los fragmentos, quienes se vuelven a unir para crear el amuleto Nova nuevamente, lo que causa que Sonny vea la mente de Allura y pueda comprender el dolor que está pasando, por lo que detiene todo y se muestra dispuesta a darle voluntariamente el amuleto, con tal de que Allura se reencuentre nuevamente con su hermano. Esto aún estando consciente de que si le entrega el amuleto Nova a Allura, toda la trotaferia dejará de funcionar, cosa que Allura aprecia mucho y finalmente hace las paces con los Mind Six y los ponis en general, demostrando que todo esto se pudo haber evitado con tan solo hablar. Pero bueno, ya saben cómo son los antagonistas. La cosa concluye con un concierto donde son entregados múltiples regalos, entre ellos uno para Allura, el cual resulta ser un portal del cual sale Alterro, su hermano, reencontrándose de una vez por todas. Así es, ignoremos el hecho de que este se comunicaba telepáticamente con ella y que sonaba mucho más amenazante y malvado de como terminó siendo. Dejémoslo en ese bonito reencuentro. Pero, ocurre un evento más, pues la estrella de los deseos, la estrella mágica que daba nombre a esta celebración, empieza a caer del cielo, tras que todos los ponis pidiesen el mismo deseo, tener una celebración mágica, y esta termina por estrellarse cerca de Bahía Yagomar, revelando que en su interior se encontraba una alicornio, una que creo que todos conocemos. Al día en que estoy grabando este video, no se sabe mucho del contenido que falta de la segunda temporada. Lo único que se sabe con certeza es que hay un episodio previo al cuarto especial titulado Hide and Sneak, del que no se sabe públicamente ni su trama o premisa,
Pero lo que les puedo garantizar es que los chicos de Path to Skyros están trabajando para poder recrear el episodio en sí, así que es solo cuestión de tiempo de poder verlo en algún medio. Sin embargo, hay otros 8 episodios faltantes de los cuales no se tiene ningún tipo de información, ni tampoco puedo garantizar que se lleguen a lanzar en algún contenido referente. Pero tampoco lo descarto. Ni siquiera podría asegurar que estos estén ubicados después del cuarto especial, que bien podría ser el final de temporada. ¿Qué es lo que sí tenemos? Bueno, se sabe que para la tercera temporada tendríamos o se tendría planeada la aparición de Pinkie Pie y Rainbow Dash, aunque quién sabe de qué forma lo harían, pero yo me inclino a que sería en forma de mensajes grabados, como los que ya hemos tenido en múltiples personas en varios medios, aunque no descarto los flashbacks o el mundo espiritual, ya saben, cosas típicas para estos casos. Además, otra filtración de peso es que tendríamos el regreso de la madre de Sunny, Nova Starscream, quien se revelaría como un alicornio que estaba aparentemente atrapada en Skyros. Así es, banda, mi teoría de que ella era un alicornio y se encontraba ahí resultó ser cierta. Así que háganme el favor de ir al video que se encuentra en la parte superior o en el comentario fijado, donde la menciono, para que lo comenten y se ganen un corazoncito. Y esto además nos confirmaría que efectivamente los Mind Six, o al menos Sunny, llegarían a Skyros. Por lo demás, no hay nada que pueda comentarles por ahora, así que si esperan un reencuentro entre Twilight y Spike, la aparición de Discord o el regreso de Opaline, bueno, pues lo siento. Ahora, si quieres estar al tanto de futuras filtraciones y contenido relacionado, porque sí va a haber más, te recomiendo ir al Discord de Path to Skyros, que fue gracias a ellos que este video existe y que están trabajando en este momento para completar la historia de la G5, usando tanto contenido filtrado como creado por ellos mismos. Así que les mando un gran saludo y agradecimientos, muchachos, especialmente a la talentosa Shadow Galaxy, quien es la artista principal del proyecto y responsable de recrear los episodios y miniaturas de varios de los episodios, además de permitirme usar su arte para este video. Pero si ahora quieres conocer la historia oculta de Twilight Sparkle en esta quinta generación, o un resumen y curiosidades en buena compañía de la segunda temporada de Hazbin Hotel, les dejaré las respectivas ventanillas a las que pueden hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y suscriptores en Twitch que apoyan directamente mi contenido, especialmente ahora que somos más de 200. Muchas gracias, banda. Y les recuerdo que si varios de estos miembros se unen a nuestro server de Discord, organizaré una encuesta especial para ellos que decidirá alguno de los futuros videos. Así que si eres uno de ellos, únete al Discord y vincula tu cuenta con la de YouTube para poder participar. Por lo que nos veremos muy pronto.